con las organizaciones de la sociedad civil. Para eso me voy a permitir proyectar más bien una presentación rápidamente que nos va a ir acompañando durante este diálogo que espero que tengamos el día de hoy todos y todas, que no sea un monólogo mío, que a mí casi no se me da, sino que realmente podamos tener un diálogo entre todas y todos y generar conocimiento colectivo. Bueno, ya se ve, ¿no? ¿Verdad? Todavía. Y ahora sí, ¿no? Ya ahora sí creo que ya se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy es el de mecanismos de... Ay, no, perdón, me estoy equivocando de un segundito. Una disculpa, me equivoqué de presentación. Ahora sí, apertura institucional como instrumento para la gobernanza y construcción de paz. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las organizaciones de la sociedad civil y lo que hacemos en general como instituciones? Quiero dar un preámbulo antes de iniciar en la materia. Si bien creo que la mayoría de nosotros, los que nos encontramos aquí, seamos servidores públicos, pertenezcamos al tercer sector, como le han denominado, al sector de las organizaciones de la sociedad civil o al sector privado, el principio rector de la transparencia es algo transversal sin importar el ámbito en el que nos encontremos. No obstante, más allá de lo que es la transparencia, que la podemos definir como una política justamente, donde publicamos, donde damos a conocer, en el caso de lo público, nuestro actuar como personas servidoras públicas, donde mostramos y damos al escrutinio cómo realizamos ese acto jurídico que hacemos día con día, pues la transparencia se quedaría corta. Más allá, la transparencia es una política pública que emana a la par del derecho humano de acceso a la información pública y que mínimo en México ha tenido una construcción desde los años 1960, una construcción interpretativa, jurisdiccional, que más adelante, hasta el año 2002, ya se edifica el derecho de acceso, se edifica la política de transparencia y se ve plasmada en nuestra primera ley federal para que más adelante, 2014, 2015, 16, nazcan las leyes generales de transparencia y la ley federal de transparencia, y es la que construye el andamiaje con el que ahora funcionamos. No obstante, más allá de esta política existe, lo han denominado varios, lo que es un movimiento aperturista. Y este movimiento aperturista lo que busca es no solamente que en los portales o por otro medio exista información del actuar de las autoridades, sino que también exista otro sinfín de información que no necesariamente tiene que ser nuestra obligación darla, pero que es de interés de la sociedad, que es funcional y que puede generar un conocimiento colectivo y con eso atender necesidades y solventar problemáticas. Partiendo de eso, es que la apertura institucional necesita de muchos de los que nos encontramos aquí. La apertura institucional no es propia del sector público, sino que necesita, sí, del sector público, pero también de la colaboración de la iniciativa privada, de la academia, de la organización de la sociedad civil, del periodismo normal y de investigación,
para que realmente funcione y tenga fruto. Y como está señalado en el título de esta presentación, la apertura institucional como un instrumento de gobernanza que permite, y aquí es con lo que quiero cerrar esta idea introductoria, construir paz. La paz también es una perspectiva que dota de sentido, que le da sentido a nuestro actuar, que no lo deja simplemente como una obligación, como un deber, sino que, como lo acabo de decir, es una perspectiva que dota de sustancia al actuar público, pero también al actuar privado, porque creería yo que en la última ratio, en la última razón de todos, todos buscamos vivir en un entorno pacífico. Para eso, la ruta de la presentación de este diálogo que tendremos el día de hoy, quiero iniciar hablando ahora de qué es la cultura de paz. Regreso, que tengamos todos un marco de este paradigma para comprender cómo este paradigma es el que arropa nuestro actuar a través de la apertura institucional y de los modelos de apertura por diseño. Cuando a mí me contaron quiénes iban a estar aquí presentes, no era simplemente tener una plática académica, sino poder dar herramientas para aplicar la apertura en nuestro día a día. E inicio, cultura de paz. Y para eso me gustaría dar esta línea de tiempo muy sencilla. La cultura de paz, hablar acerca de la paz, no es algo que se haya puesto de moda, que esté de boga y que sea algo nuevo. La cultura de la paz, hablar acerca de cómo construirla, la podemos encontrar 6 siglos antes de Cristo, con distintos perspectivas, filosofías, formas, cosmovisiones, etcétera. Aquí pongo las más representativas: el janismo, el taoísmo, el confucianismo, el pensamiento griego y el pensamiento judeocristiano. Todos abordaron, sí, tal vez con perspectivas religiosas, pero todos abordaron cómo se podía construir un espacio de paz bajo una lógica de ausencia de guerra, todavía no creando estructuras, sino como la ausencia de guerra, la ausencia de movimientos armados. Regreso un poco bajo una estructura ideológica, religiosa, pero donde todos se preocuparon cómo se podía vivir mejor. Más adelante podemos ver que tenemos varios pensadores como Aristóteles, como Erasmo de Róterdam, en distintos años, desde el 413, la ciudad de Dios, más adelante los lamentos de la paz perpetua de Kant, el lamento de la paz es de Róterdam, y vamos viendo varios pensadores que siguen tratando de escudriñar cómo el ser humano puede vivir en paz. Pero no es, bueno, y aquí hago un paréntesis que se me hace algo muy relevante y que me gustaría que todos nos quedáramos con él. Algo que creo que es hasta una frase muy trillada, nos dice que bajo la lógica de que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es violento por naturaleza, me gustaría que pudiéramos abandonar este pensamiento que traemos hasta la fecha, porque si partimos de la premisa de que el ser humano es violento por naturaleza, los estudios para la paz, el movimiento aperturista, la lógica del derecho humano no tendría sentido, no tendría cabida. Entonces, esa idea de que el hombre es violento por naturaleza, que se nos ha enseñado desde la filosofía, desde la sociología, me gustaría que la abandonáramos para replantear y considerar que el ser humano aprende a ser violento como aprende
a ser pacíficos. Pero no tenemos un gen biológico. No, nuestra naturaleza no es violenta. Y la interpretación darwinista donde el que es más fuerte sobrevive, no se refería a un tema de sobrepasar por el otro, sino un tema del que se sabe adaptar a las condiciones, es el que puede sobrevivir justamente. No era bajo una lógica de competencia, sino bajo una lógica de adaptación al entorno. Pero esto que acabo de señalar, seguimos en el entendimiento de una paz en una ausencia de guerra, de movimientos bélicos. Y tenemos la Primera Guerra Mundial, Liga de las Naciones, el movimiento de Gandhi de no violencia y la corona respecto de los movimientos de paz, la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. Digo la corona, ¿por qué? Porque terminando la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU, se vuelve a replantear que no podemos hablar simplemente de una paz como la ausencia de algo, sino que tenemos que estudiarla, tenemos que crear estructuras, se crea, como ahí dice hasta el final, una ciencia de la paz. Entonces, eliminar esta idea de paz de mis universo, olvidar esta idea donde a través de lo que hacemos construimos paz, sino que es algo que se estudia, que se profesionaliza, que se tiene que llevar una metodología y por lo tanto evolucionamos de una idea de paz como ausencia a una paz donde no estamos impávidos, donde no estamos sin movimiento, sino donde se requiere que el ser humano tenga ciertas acciones, podríamos denominarlas acciones prosociales, que permiten construir, que permiten generar instituciones, estructuras que la arropan y que le dan permanencia en el tiempo a la paz. Aquí podemos verlo y empezamos a ver ya cómo empiezan a denominar paz negativa y paz positiva. La paz negativa, como lo dice la palabra, la ausencia de violencia. Ausencia, ahí dice violencia directa. ¿Qué relevante es esto? La violencia que podemos ver, que te golpeen, que te insulten, un movimiento armado, etcétera. La paz negativa es la ausencia de, y vemos dos grandes momentos de paz negativa: Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Pero después avanzamos a este estudio de la paz con una paz positiva, una paz que se construye con acciones, una paz que requiere generar instituciones que permitan mantener, impulsar y construir la paz. Y atiende a unas violencias mucho más profundas, que son violencias indirectas, la que es la estructural, justamente la que, como dice la palabra, las instituciones, las estructuras existentes constriñen y generan violencias que no logramos detectar en un principio, pero que nos limitan en nuestro desarrollo, y es lo que atiende la paz positiva: eliminar esas barreras estructurales que nos violentan, y sobre todo una violencia mucho más profunda, mucho más peligrosa, que es la violencia cultural. La violencia que no viene del exterior. La violencia cultural es tan peligrosa porque la violencia cultural viene muchas veces del interior y la estamos replicando. ¿Cuál es un ejemplo de una violencia cultural? El machismo. Algo que se ha replicado, algo que se ha institucionalizado, algo que a simple vista todavía en varios sectores no se ve como algo negativo, no se logran identificar que están teniendo actitudes machistas. Por eso es tan peligrosa esta violencia, porque es silenciosa, porque se replica y porque tú te la puedes
autoejercer. Una mujer con una perspectiva machista se autoejerce la violencia y lleva la violencia misma. Igual un hombre. Esto es relevante para tener el marco conceptual en el cual vamos a desarrollar esta plática. Entonces, comprender que la cultura de paz es un tema de enfoque. Que hablo de la ética de la paz. Los grandes teóricos, Aristóteles nos dice, la paz se puede fundamentar filosóficamente desde una ética teleológica, desde el fin que es el ser felices, el vivir bien, el estar bien. Luego tenemos una concepción que explica la paz desde una lógica deonteológica, desde una ética deonteológica, donde es los principios que nos rigen de justicia, de igualdad, que de igual forma, por eso es ético hablar acerca de una paz, y la que a mí me encanta, mucho más moderna esta ética, la ética del cuidado. La ética del cuidado que es una gran aportación de la mujer, porque ahí es donde siempre se ha asociado el cuidado. Entonces, extraer esa lógica del cuidado para llevarlo a todos y a todas. El cuidado no es un tema femenino, no es un tema de la mujer, sino que es un tema que debemos de tener todos como humanidad. Es una corresponsabilidad por el simple hecho de compartir una misma humanidad, y pues todos somos corresponsables del otro, de la otra, de que esté bien, de que se pueda desarrollar. Y bajo esta última ética es que podemos decir que la paz es algo viable y es algo éticamente necesario por su fin, por una lógica de principios y por una lógica de cuidado. Pero es un tema, regresamos, de un enfoque, es un paradigma, es un cambiar de lentes. Y aquí entonces entender que bajo los estudios de la paz comprendemos que tenemos una paz negativa, una paz de ausencia de guerra, de ausencia de violencia directa. Después tenemos una paz positiva, acciones, instituciones, estructuras que impulsan, educan, mantienen, construyen la paz. Obviamente debe de existir un intermedio, la paz imperfecta. ¿Qué es lo que nos dice? No vamos a poder siempre estar en un momento positivo de la paz, donde siempre estemos construyendo. Habrá momentos en que, derivado del contexto, vamos a fallar. Podremos recurrir a actos violentos, podremos recurrir a la pacificación. Distinto a construir paz, la pacificación termina los conflictos, muchas veces a través de un acto violento, pero no construye, no edifica, pero bajo la lógica de que se aprende la paz como se aprende la violencia, pues se denomina que estamos en lo que actualmente es una paz imperfecta, buscando, creando, impulsando, pero habrá fallas en la misma. Y los nuevos estudios, los estudios mucho más modernos, de 20 años, ¿no? de 10 años para acá, es que no se necesita simplemente una paz positiva, sino que no es simplemente tener acciones prosociales, sino es que es tener acciones prosociales de calidad. Por eso una paz cualitativa, que se pueda, que tenga resultados y que tenga ciertos estándares, vamos a decirlo, de calidad, ciertas características que permitan justamente su durabilidad. De ahí que se ha creado en el mundo, México tiene una oficina aquí, una representación, pero está en Australia y hay varias sedes, que es
el Instituto para la Economía y para la Paz, que se encarga justamente de medir cuál es el nivel de paz que existe en el mundo. En México tenemos también ese estudio donde estamos muy bajos, donde nuestro índice de paz en México estamos en niveles de 100%, en 40 y tantos por ciento, y se asemeja a, tenemos el mismo índice de paz que Irak, el mismo índice de paz que Pakistán, el mismo índice de paz que Chad. Entonces, no estamos bien respecto del índice, pero justamente la paz positiva, Johan Galton, que es un sociólogo que habla de esta paz, y el Instituto para la Paz crearon los 8 pilares a través de los cuales se puede medir la paz positiva y su implementación. El primer pilar es un buen funcionamiento del gobierno. Por lo tanto, un buen funcionamiento del gobierno implica niveles bajos de corrupción, otro elemento que también tenemos medible, y equidad en la distribución de los recursos. ¿Por qué? Porque un gobierno que funciona, un gobierno que tiene bajos niveles de corrupción y que permite una distribución equitativa de recursos, permite que la persona, las personas, las comunidades se puedan desarrollar plenamente. Esto va acompañado, por lo tanto, de un entorno empresarial sólido. Si tenemos bajos niveles de regreso de corrupción, si hay certezas, si hay distribuciones equitativas, el sector empresarial se puede desarrollar, se puede consolidar. Eso a su vez permite el desarrollo de la persona. Y eso de igual forma permite altos niveles de capital humano, que regresamos, que la persona se desarrolle plenamente. También nos habla de buenas relaciones vecinales, no desde una lógica micro, sino desde una lógica mucho más macro, entre los estados, entre los países, que hay una buena relación entre ellos. Algo toral, que es la aceptación plena de los derechos, el reconocimiento pleno de los derechos humanos a la población en donde nos encontramos, y con el que hago la conexión al tema de apertura institucional, transparencia y acceso a la información, que es el pilar número 8, el libre flujo de información. La información, el libre flujo de la misma, es lo que permite tomar decisiones informadas. Y el tomar decisiones informadas nos permite, por eso dicen que el derecho a acceso a la información es un derecho llave, porque nos permite abrir otras puertas, acceder a otros derechos que queremos ejercer. Con esto, hasta este momento, ¿tenemos alguna duda respecto de la cultura de paz, la implementación de la paz y de sus pilares? Yo no veo que haya. Bueno, partiendo de que no hay una duda aquí, avanzo con la última parte de la cultura de paz. ¿Y por qué es la cultura de paz la que nos da sustento, la que nos da marco respecto de este tema? John Paul Lederach nos da 4 Ds de la paz. 4 Ds que nos permiten construir paz desde el espacio en el que nos encontramos. Y se relaciona con todo lo anterior y va a ser nuestro marco para construir apertura. El primero, dignidad. El reconocimiento a la dignidad y por lo tanto el respeto, reconocimiento pleno de los derechos humanos. A mí me gusta mucho la definición de la dignidad no bajo la lógica de la valía, de que todos somos valiosos, porque si es cierto, algo digno es algo que tiene valor,
pero creo que bajo una explicación de fines y medios, la dignidad que tiene toda persona, que no hay supra e infradignidad, sino que todos compartimos la misma dignidad por el simple hecho de compartir una humanidad, es que todos somos fines. Ningún ser humano puede ser un medio. ¿Y esto a qué nos obliga? A que sin importar sexo, religión, situación económica, etcétera, yo como persona y junto con la otra que es igualmente digna a mí, yo necesito colaborar con él. Yo necesito dialogar con el otro y con la otra. Nunca puedo utilizar al otro y a la otra como un medio para algo, porque en el momento que se vuelve un medio, caemos en la falacia de pensar que existe la supradignidad y la infradignidad, donde yo tengo mayor valor que el otro. Entonces, todos, al compartir, al ser fines, nunca medios, nos obliga a, sin importar el contexto, reconocer plenamente sus derechos humanos y por lo tanto permitir el ejercicio de los mismos o nosotros no ser un estorbo para su ejercicio. Y ahí paso al segundo elemento, a la segunda D que nos permite construir paz. Entornos democráticos. No pensemos la democracia como un espacio, como el salir a las urnas y votar, no. Me gusta mucho más la definición que nos da Cummings, donde dice que la democracia es la libertad que tenemos todos para colaborar. Eso es un entorno democrático, donde todos, al tener la misma dignidad, la misma valía, todas las voces valen lo mismo y por lo tanto la democracia nos permite, pero también nos invita desde la horizontalidad a dialogar y a colaborar. ¿Para qué? Para alcanzar en colectivo lo que de manera individual no podemos alcanzar. Esa es la valía de la democracia, que no va a haber una voz que dicte, sino que todas las voces son igualmente válidas y todas las voces tienen que estar en sintonía para alcanzar resultados colaborativos. Es la libertad para colaborar, algo que a veces lo dejamos en el olvido, que todos podemos justamente opinar, colaborar, incidir, cooperar. Eso es lo que nos da la democracia. Para llegar al tercer punto de la construcción de paz, que es el desarrollo. El desarrollarnos plenamente. El desarrollarnos con sostenibilidad. La paz permite o busca destruir, derrumbar las barreras estructurales que nos violentan para que literalmente cualquier persona pueda hacer lo que quiera hacer, pueda desarrollarse plenamente, pueda alcanzar su máximo potencial si es lo que está buscando esa persona. Un entorno que te constriñe, que te limita, por lo tanto, no es un entorno pasivo. La paz se mide en la posibilidad que tiene cada uno y cada una de desarrollarse plenamente en igualdad de condiciones que los demás. Entonces, por lo tanto, es derribar esas barreras estructurales que no permiten el desarrollo. Y por último, el desarme. Lederach dice el desarme bajo una lógica de muy literal, eliminar las armas de las calles, lógicas de desarme de la población. Yo me voy más a la lógica de un desarme cultural. Es necesario, sí, eliminar de nuestro ser físico las distintas armas,
Pero también, por ejemplo, el desarme cultural involucra un tema de lenguaje. Es necesario hablar en sintonía de paz, con una perspectiva de paz. Así como hablamos, desarrollamos argumentos con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, también es necesario generar políticas, instrumentos, argumentos, diálogos con perspectiva de paz. El mejor ejemplo es decir, ya esto los va a dotar de las armas necesarias para que ustedes puedan. La palabra arma, ¿por qué nos vamos a armar? Esta presentación nos va a dotar de las herramientas para que puedan construir. Es necesario analizarnos y pues tener un momento de disrupción para deconstruirnos y volvernos a construir en una lógica. Con este panorama que de media hora, literalmente, lo tenía medido de qué es la cultura de paz, me permito ahora iniciar lo que es la apertura institucional, ya para que nos haga sentido. Yo les dije, el octavo pilar de una paz positiva es libre flujo de información, pero también justamente un buen funcionamiento de gobierno, niveles de capital humano, entornos empresariales sólidos y entornos de colaboración, democracia y entornos de desarrollo. La apertura institucional, ¿qué es? La apertura institucional busca que cualquier persona, sin importar su ámbito, pueda tener una incidencia en las decisiones públicas y en la construcción de políticas públicas. En eso se centra la apertura institucional, que la voz mandante no sea gobierno, sino que realmente, y aquí es la parte relevante de las organizaciones de la sociedad civil, que justamente son estas instituciones que en principio, que teleológicamente son las que llevan, las que reúnen las necesidades, las problemáticas sociales, pues a través de la apertura, por eso es abrir, apertura es abrirnos al diálogo. Las instituciones públicas deben de tener las puertas abiertas, no deben de estar cerradas, deben de estar abiertas a que cualquiera tenga escrutinio, a que cualquiera pueda hacer escrutinio respecto a nuestro actuar. Eso es transparencia, ya lo hemos logrado al paso del tiempo, pero la apertura es ir más allá de la transparencia, del publicar, del informar. La apertura es generar canales de comunicación con quienes, con cualquier ciudadano de a pie, con la academia, con la organización de la sociedad civil, con la iniciativa privada. ¿Para qué? Para que puedan tener incidencia en esas decisiones públicas que se van a transformar en políticas públicas. ¿Cuál ha sido la gran área de oportunidad que ha tenido el gobierno antes de la apertura? Y el gobierno decidía, bajo sus propios estudios, cuáles eran las problemáticas, cuáles eran las necesidades y cómo iban a ser atendidas. Lo que se vio a través del movimiento aperturista es que muchas veces, aún en la buena intención que tenía el gobierno, pues era necesario que existiera ese diálogo. ¿Para qué? Para que se atendiera la necesidad que la población estaba señalando, para que no hubiera interpretación respecto a cuál era la necesidad y cuál era la problemática. Eso es a lo que nos invita la apertura. ¿De dónde nace la apertura? Hablar de apertura, hablar de un Estado abierto, o lo que en inglés es un open government, hablar de apertura
lo vemos desde la teoría del Estado, lo vemos de manera vieja, pero quien le da este realce es Barack Obama, donde dice, así que el propósito del gobierno abierto, y creo que es la esencia de la democracia, es el compromiso con el que hoy suscribimos aquí, que el Open Government Partnership. Y este Open Government Partnership es lanzado en 2011, es una plataforma internacional. ¿Y qué es lo que busca? Gobiernos abiertos, responsables y sensibles. ¿Y cuáles fueron los compromisos del Open Government? Que existiera más información disponible, que existiera una participación cívica, que hubiera altos estándares de integridad profesional y la parte relevante del acceso a nuevas tecnologías. Apropiarnos de las nuevas tecnologías para cambiar la dinámica del propio gobierno, para hacer trámites mucho más expeditos, trámites mucho más sencillos, eliminar la lógica burocrática, altos estándares de integridad, lo que se relaciona con bajos niveles de corrupción, la participación, regresamos, participar es que, regreso, organizaciones de sociedad civil, cualquier persona de pie pudiera alzar la voz y fuera escuchada, pero no es simplemente ser escuchado, sino que pudiera colaborar con el gobierno para tener esa incidencia y la parte lógica de mayor información disponible. Esto no se ha quedado atrás, esto no se ha quedado como una buena intención. Han existido desde 2011 en adelante varios planes de acción en México y el mundo. Es necesario decir que cuando se constituye el Open Government Partnership, uno de los países fundantes de esto fue México. México lo impulsó, o en español la AGA, la Alianza del Gobierno Abierto, y por lo tanto México ha tenido hasta la fecha 4 planes de acción. El último plan de acción estuvo enfocado en temas de justicia y cumplimiento de leyes, bienestar para todas las personas y desarrollo económico para México. ¿Con qué? Con líneas de acción enfocadas en eliminar la corrupción y falta de consecuencias a quienes lo cometen, una lógica de impunidad, lograr la paz y seguridad pública, educación en todos los niveles para las personas, servicios de salud para todas las personas, mejores oportunidades de empleo y apoyar el desarrollo rural. Regreso. Esto que se vio en estos 3 ejes del 4º plan de acción no fue algo que el gobierno decidiera. Se hizo a través de consultas, se hizo a través de mecanismos de participación, encontrar que estas iban a ser las líneas de acción que se iban a atender con diversos sujetos obligados, diversas autoridades, pero donde también han participado academia en distintas, ha estado la Universidad Iberoamericana, ha estado presente el CIDE, ha estado presente el IPAM, ha estado presente el ITESO, ha estado presente el Tecnológico de Monterrey, ha estado presente la UNAM, regreso, no en todas las líneas, sino en distintas, pero también han estado presentes, teniendo incidencia, las organizaciones de sociedad civil, como lo podemos ver, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, artículo 19, X Justicia para las Mujeres, y distintas otras organizaciones que han permitido, ayudado y colaborado a que de manera co-creativa entre los autoridades, los académicos y los organismos de la sociedad civil puedan de manera colaborativa construir y cumplir con estos ejes. ¿Cuáles fueron los compromisos de manera mucho más desagregada? Pues tener gasto abierto y responsable en programas sociales, o sea, se puso una lupa en el gasto, en la lógica de programas, en la lógica de las contrataciones,
Incidencia ciudadana para el desarrollo rural y sustentable, algo que a todos transversalmente vimos, información transparente y de calidad para garantizar derechos, una lógica de impulso a derechos sexuales y reproductivos para las juventudes, transparencia para fomentar la inclusión laboral, plataforma única y abierta de información de seguridad pública, algo que justamente la Secretaría de Seguridad vio, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, etcétera, controles democráticos a las intervenciones de comunicaciones privadas, fortalecimiento de los servicios públicos, transparencia en fideicomisos, fortalecimiento para la transparencia en la gestión de bosques, agua y pesca, divulgación de beneficiarios finales, transparencia, este fue uno muy importante, transparencia de flujo y control de armas y estrategia subnacional de gobierno abierto. Subnacional, no lo veamos, es un término académico, no lo veamos de manera despectiva, sino que de manera transversal se vieran las lógicas de gobierno abierto y de transparencia en las entidades federativas, en los municipios. Por eso es la parte subnacional. De manera rápida podemos ver, no hemos logrado hasta la fecha cumplir al 100. Esta es cómo nos encontramos con fecha del día 23 de agosto de este año, donde podemos ver que todas tienen cierto nivel de inicios, de cumplimientos. Hay unas partes que están por iniciar de estos compromisos, porque esto que acabamos de ver se desdobla en líneas de acción, pero que sí ha habido, que sí existe, aquí se puede constatar que sí existe un trabajo colaborativo entre gobierno, sociedad civil y los demás ámbitos, iniciativa privada, academia, etcétera, para el cumplimiento de estas acciones y actividades y compromisos. Por lo que les estoy compartiendo aquí no es una perspectiva académica, no es el deber ser, sino son políticas que ya se están aplicando, que se están llevando, que se están llevando a la práctica y que están teniendo resultados plenos y necesarios. Pero bueno, ¿cómo funciona la apertura institucional? Nosotros ahorita ha habido un debate académico por una mala traducción. Open Government no es gobierno abierto únicamente, sino Open Government se puede traducir de mejor forma en un Estado abierto. Y al existir un Estado abierto, implica que exista una justicia abierta, un gobierno abierto y un parlamento abierto, bajo una lógica académica, ¿no? Aquí sería un congreso abierto, un legislativo abierto, pero que existan estos tres niveles de apertura. El gobierno abierto lo hemos visto con estos niveles de incidencia que cada día existen más en las consultas, etcétera. Los parlamentos abiertos que se han instaurado en la Cámara de Diputados, senadores, para el análisis de leyes, para el análisis de iniciativas, el que justamente haya la participación de todas y de todos, se recojan sus necesidades, y también la lógica de la justicia. Ahorita que veamos que existe escrutinio en las sentencias, es algo que ha nacido desde una justicia abierta, que ahorita podamos ver que es una obligación general para todo el Poder Judicial que las sentencias se tengan que publicar. Pues fue una gran victoria. ¿Por qué? Porque logró abrir esa caja negra que existía en el Poder Judicial. ¿Y por qué decían, por qué tenemos que conocer, por ejemplo, las sentencias? Pues porque detrás de cada sentencia hay un análisis, hay una argumentación que es necesario conocerla, cómo llegaron a esa interpretación, cómo se llegó
a esa resolución y ese escrutinio respecto de la argumentación utilizada, del silogismo ocupado, de la interpretación de la norma, es lo que nos permite justamente constatar que la justicia realmente está siendo justa, que no está viendo algún juez que está teniendo alguna preferencia, que no está cumpliendo con los principios de integridad, y también lo que nos permite conocer, pues en atención a los jueces, cuáles son mucho más conservadores, cuáles son mucho más abiertos, liberales, conocer cómo es nuestro sistema de justicia. Entonces, ha sido una gran lucha, ha sido una gran construcción y se ha logrado grandes avances en estos tres ámbitos para abrirnos. Y aquí es la invitación que se les da a las sociedades civiles que están acá. No es simplemente sociedad civil en el poder ejecutivo, sino que la apertura permea en toda autoridad, órganos autónomos, partidos políticos, el tema del ejecutivo, legislativo, judicial, todo el entramado público debe estar abierto a la colaboración con la sociedad. Y por eso pongo una flecha que dice, esto nos lleva de pasar a un estado que esté abierto a complementarnos con una sociedad abierta. También necesitamos una sociedad que esté dispuesta a colaborar, que esté abierta a entablar ese diálogo de comunicación con la autoridad. No es algo unilateral, podríamos decir que es algo bilateral. Es necesario que las instituciones públicas se abran, que se genere esa confianza, pero también es necesario que la iniciativa privada, que la sociedad civil, que la academia se abra también a ese diálogo y también permita construir esos canales de confianza. ¿Para qué? Para que a través de las políticas de transparencia, bajo esta lógica de apertura, podamos atender problemáticas, solventar necesidades, más allá permitir el desarrollo pleno y con eso ¿qué? Lo que dije en un inicio, construir entornos así. La pregunta es, bueno, nos acabas de dar una teoría muy interesante. ¿Cómo se aplica? Vamos a ver el modelo de apertura por diseño. El modelo de apertura por diseño, bueno, antes de pasar esto, antes de pasar al modelo de apertura, respecto a lo que vimos, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario para, si no, seguir avanzando o detenernos tantito y dialogar respecto de lo que estamos ahorita discutiendo, dialogando, para no avanzar si quiera algo? ¿Nadie? Estamos revisando aquí el chat, doctor, y al parecer no ha habido ninguna duda, pero sí invitamos mucho a todos los que están conectados. Dice aquí Claudia Vega que no hay dudas, que muchas gracias. Perdón, Pedro, yo veo que está la mano levantada de Arturo y de Sara. A ver, adelante, por favor. Arturo, por favor, y después Sara. Adelante. Gracias, doctor. Felicidades porque están en una tarea titánica. Esto después de tantos años de represión, de malos gobiernos, pues no es fácil lograr. Siendo concreto, ¿cómo actuar, cómo participar como sociedad civil en esto? ¿Cuál sería la guía para poder encontrarnos con ustedes? Y segundo, ¿esto lo están planeando para que sea transeccional, que dure varios sexenios? Gracias por la respuesta. Claro, gracias, Arturo. Ahora me permito escuchar a Sara Alicia y doy la respuesta, por favor. Parece que todos estamos con la misma inquietud, porque yo también iba a hacer la misma pregunta. ¿Y ahora qué hacemos?
Y entonces cuando apareció en la pantalla los modelos de apertura, dije, no, mejor no hay que preguntar porque lo va a decir en seguimiento al planteamiento previo. De hecho, ha hecho una fundamentación y una conceptualización. Esa ha sido clara. Alguna cosilla podríamos discutir, pero en general ha sido clara. De manera que vamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? Claro, claro que sí. Yo digo que ya lo discutamos, Alicia, de eso se trata el conocimiento colectivo, justamente de poner sobre la mesa dónde están los tonos grises, ¿no? Pero bueno, quiero atender, antes de pasar al modelo de apertura por diseño, justamente decir, la apertura institucional, como lo acabo de señalar, no es algo que haya iniciado justamente en este sexenio, sino que es algo que ya México lleva aplicando desde 2011 con la AGA, cuando formamos parte de la Alianza de Gobierno Abierto o de Open Government Partnership, y que se ha, como dije, la paz positiva en su vertiente justamente atender violencias indirectas es crear estructuras. La AGA, aún y cuando firmamos, nos comprometimos, se ha ido edificando. No son las mismas instituciones y lo podemos ver, no es la misma lógica de transparencia, de acceso a la información y de apertura institucional que tuvimos con nuestra primera ley de transparencia en el año 2002, que se crean las unidades de enlace, no eran ni unidades de transparencia, eran las unidades de enlace, para más adelante tener la reforma que tenemos, bueno, más bien abrogar la ley, crear una nueva ley general de transparencia y crear unidades de transparencia mucho más fortalecidas para el impulso de esta materia. Se ha tenido que construir. Pero también recordemos que no solamente las instituciones están las unidades de transparencia, que son las que ahorita velamos por esto. Todas las instituciones tienen sus áreas de atención ciudadana, la mayoría de las instituciones tienen sus áreas de vinculación, tienen sus distintas áreas que tocan base con sociedad civil. Y estas son las áreas a las que ustedes, organizaciones de sociedad civil, se deben de acercar, con las que deben de entablar diálogo, con las que deben de también ser, y lo digo con toda conciencia, incómodamente constructivas. ¿Qué significa eso? Todo cambio es incómodo, ¿no? Por eso es cambio. Todo cambio, todo señalar área de oportunidad, claro que incomoda, pero debe ser una incomodidad que construye. Es algo que se nos ha olvidado muchas veces. Muchas veces hemos sido, todos hemos estado en ambos espacios, incómodamente, pero destructivos, ¿no? Hemos señalado, hemos indiciado, pero no hemos construido, no hemos tratado de colaborar. Entonces, sociedad civil se tiene que acercar a todas las instituciones públicas incómodamente constructivas. Y también la gran tarea que tiene ahorita el gobierno, que está desde nuestros principios y nuestro presidente nos lo ha dicho, este mantra, me gusta decirlo, no robar, no mentir, no traicionar. Desde esa lógica podemos bajar y con muchas otras más directrices que se ha dado, el construir gobiernos que estén abiertos, pero que estén concentrados siempre a esos grupos vulnerables, a esos grupos que más lo necesitan. La instrucción ha sido ser gobiernos cercanos a la gente, ser gobiernos que sepan escuchar y que sepan construir. Pero eso también es un tema cultural, es un tema cultural del servidor público. Seguimos, por eso a mí no me gusta
cuando se hace la reforma administrativa y dejamos de ser funcionarios públicos para convertirnos en servidores públicos. Cambia la lógica completamente de nuestro actuar. Sí, tenemos un nombramiento, tenemos una tarea pública, pero que se traduce en un servicio a la población, no en una función per se, porque la función quedaba sin un marco que nos diera justamente estos principios que nos deben de regir como servidores públicos. Partiendo de eso, la cultura de la transparencia, la cultura de la apertura, se ha tenido que ir construyendo porque hasta la fecha hemos tenido que lidiar con lo que López Ayllón, quien definió por el año 2000 el secreto administrativo. ¿No? Muchas veces el funcionario público, ahí lo digo, el funcionario, no el servidor, cree que lo que hace es suyo, es su documento, es su información, es su trabajo, y por lo tanto le incomoda que lo vean, que lo pidan, que se tenga que publicar, que existe ese escrutinio, y eso se le ha denominado el secreto administrativo. Algo que lo ha combatido el principio de la máxima publicidad, ¿no? Seguimos en estas ponderaciones, pero que regreso es un tema cultural que se tiene que ir construyendo, que se tiene que ir permeando en las instituciones, y para eso están las unidades de transparencia, que lo vuelvo a señalar, no son unidades de gestión, no son unidades de trámite, no son oficialías de parte, son unidades sustantivas que tutelan derechos. Tutela el derecho de acceso, que tutela el derecho de protección de datos. Desde esa simple lógica, impulsamos la política de transparencia, pero en el fondo somos unidades que tutelamos un derecho, el derecho humano de acceso a la información. Cambiando esa lógica es lo que nos permite comprender la relevancia de lo que está aquí. Entonces, regreso, ¿cómo? Ahorita ya vamos a ver una metodología, pero el primer elemento es la voluntad de querer, la voluntad pública, privada, social, de querer colaborar. ¿Para qué? Para construir justamente. Y a través de estas metodologías, sí, construir ¿qué? Confianza. El elemento toral para que la apertura institucional funcione es confianza. Confianza entre los que están participando. Inicio. El modelo de apertura por diseño, y digo por qué por diseño, porque el modelo de apertura tradicional, el que vimos con Barack Obama, el que inicia en 2011, solo tiene 3 elementos: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Y otros teóricos, entre ellos una teórica que me gusta mucho, y ahorita es comisionada, María del Carmen Apolina, habla de una apertura por diseño. Y esta apertura por diseño nos da 5 elementos torales para la apertura: transparencia y rendición de cuentas como políticas que van de la mano. Debe de haber información en los portales. Debe de haber información en las instituciones. La información debe estar disponible para todos. Por eso el derecho a acceso a la información es anónimo. No necesitas decir quién eres, porque no importa quién sea, la información es de todos y de todas. Y la política se asocia con una efectiva rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que tenemos que dar como autoridades, pero también necesitamos esa parte cívica donde el ciudadano pida que rindamos cuentas. Volvemos, es un tema bilateral. Nosotros tenemos que rendir, pero también el ciudadano en su deber cívico debe de estar pendiente, atento a esa rendición y, en caso de no existir, exigir. Siguiente, participación y co-creación. Dije, en 2011 se hablaba únicamente de participación. Participar se queda corto.
porque participar es lo que hacemos en una consulta. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y quedó en una bonita memoria documental, pero no se genera un producto, no hay un trabajo. Por eso aquí se aumenta. Es necesario participar, pero también es necesario co-crear. Y la co-creación que involucra la colaboración entre las partes. Y para colaborar, ¿qué hay en el fondo? La horizontalidad. Ya no es gobierno que se impone o no es iniciativa privada que se impone a gobierno, sino todos están en una misma situación de igualdad, de horizontalidad, donde la voz de gobierno, de sector público, sector privado, sector de organización de sociedad civil, academia, etcétera, todos tienen el mismo valor en su opinión. Y por lo tanto, no es simplemente opinar, sino lo que se denominan las mesas de co-creación, que a través de principios concretos se busque llegar a un producto concreto, participativo, colaborativo y co-creado. Co-creado, que significa que todos estuvieron involucrados desde sus distintas expertise. Paso al siguiente momento, que es, lo veíamos en los principios de la paz, lo veíamos en el inicio de altos niveles de integridad y prevenciones de conflictos de interés. ¿Qué es esto? Así como lo vemos a veces, lo digo, en el sector público, la falta de integridad, la falta en esos conflictos de interés que existen, también muchas veces lo vemos en el sector privado, lo vemos en el sector civil, que también hay ciertos conflictos de interés en lo que están buscando, que también hay ciertos problemas de integridad, donde a veces lo que se está buscando, lo que se está llevando, pues hay otras razones de fondo. ¿Qué es lo que busca la apertura? Que los ejercicios que vamos a realizar sean genuinos, nazcan de necesidades reales, concretas, de problemáticas que se pueden constatar, que se puedan atender. Luego, algo que a mí me encanta, y vean qué dice, lenguaje sencillo y accesible. No lenguaje ciudadano, lenguaje sencillo. Todavía romper otro paradigma, porque normalmente decimos, debe estar en un lenguaje ciudadano. ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes no son los ciudadanos? Debe estar en un lenguaje sencillo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que desde iniciativa privada, desde iniciativa pública, hagamos infografías, publiquemos portales que son inentendibles. De nada sirve. Debe estar en algo que cualquier persona comprenda, ¿no? Ahorita me voy a un ejemplo, el lenguaje sencillo y ciudadano, todo lo que vemos en la Secretaría de Educación Pública. Papá, mamá, tutor, entienden perfectamente cómo es la lógica de un examen Comitems, cómo es la lógica de los resultados, pero también un niño de primaria, de secundaria, con la nueva tecnología, se puede meter y entender cómo hacer su examen, cómo buscarlo, cuál es el ciclo escolar, etcétera. Se debe, y me encanta esta palabra, democratizar la información. No debe ser para unos cuantos. Todo lo que hacemos, aquí la invitación es al ámbito público, pero también al privado y al de sociedad civil, es que debe estar pensado no para nosotros, sino para los que van a ser usuarios de esa información. ¿Quiénes van a ser nuestros usuarios? Que realmente se entienda. ¿Por qué? Porque si no, la información no va a ser aprovechada. Podremos tener grandes ejercicios, publicar grandes bases de datos que solo unos cuantos van a poder utilizar. Debemos de pensar en cómo sea información que sea sencilla de uso, que pueda ser replicada, que pueda ser utilizada
que pueda ser socializada con los demás y por lo tanto aprovechada. Y el último, pero no el menos importante, la memoria y el archivo. No podemos construir apertura, no podemos tener transparencia y por lo tanto no podemos tener problema público si no le damos la relevancia a la lógica archivista. Platicando con los transparentólogos nos reímos mucho porque dicen, primero llegó el acceso a la información, después llegó la protección de los datos y después llegó la lógica de archivos, cuando debe haber sido completamente al revés. Primero debimos haber visto que tuviéramos la información. Están bien los archivos, tenemos la información, tenemos la memoria documental para darla. Después debimos de haber visto la lógica de qué es lo que debemos de proteger, el dato personal, seguridad nacional, etcétera, y después publicar. Pero nosotros lo hicimos al revés. Primero dijimos, publiquemos todo, y luego después dijimos, no es cierto, hay que proteger, y después nos preocupamos de, ¿y de dónde vamos a sacar la información? La memoria y el archivo es lo que nos permite evaluar la política pública de apertura que estemos implementando, es lo que nos permite tener una historia respecto a lo que hemos realizado, es lo que nos permite dar cuenta de que realmente lo que estamos haciendo está funcionando, que partimos de un punto cero y llegamos al punto uno y que seguimos construyendo. Este es el modelo de apertura. Transparentar, rendir cuentas, participar, co-crear, integridad, lenguaje sencillo y accesible, memoria y archivo. Y ahora digo, ¿cómo son las etapas de la apertura? Lo he dicho mientras lo hemos platicado. Se tienen que reunir los sectores público, privado, academia, sociedad civil, etcétera. ¿Para qué? Para identificar una problemática pública, pero identificarla colaborativamente. Ni el sector público me va a venir a imponer la problemática, ni el sector privado va a venir a imponerme la problemática. Es una problemática en la que a través de un consenso todos estamos de acuerdo de que existe esa problemática y que tiene que atenderse. Entonces, el modelo es identificar primero, dice plural, problemáticas. ¿Cuáles son las que existen? Y luego ver cuáles vamos a atender. Pero hay que identificar. ¿Qué problemáticas vimos acá? Pues vimos temas de corrupción, de paz, de educación, de servicios de salud, de empleo, de apoyo a sectores rurales. Hubo estas problemáticas, se pusieron de acuerdo que estas eran las problemáticas en ese contexto, para después ir a compromisos que se trabajan en líneas de acción. Aquí lo vemos también. Una vez que tengo cuál es el problema, tengo que descubrir cuáles son las necesidades. Si hay una problemática, significa que hay posiciones, intereses y necesidades que no están siendo satisfechas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo atendemos esas necesidades. Ver cuántas necesidades existen. ¿De qué nivel estamos hablando de esa necesidad? No es lo mismo hablar pensando en la pirámide de Maslow, una necesidad de reconocimiento a cumplir con necesidades fisiológicas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que vamos a atender a través de la problemática? Para ahí llegar ya a la parte de co-crear, de prototipar, de generar proyectos en colaborativo. ¿Y cómo los generamos? A través de la búsqueda de ¿qué? Alternativas, opciones y soluciones. Y no son sinónimos, no son que quise enriquecer el título de esa etapa. Cada una tiene una explicación y significado distinto. Las alternativas son aquellas propuestas que da un sector
que solo le benefician a ese sector. Son alternativas porque yo doy una propuesta en la que salgo beneficiado yo, capaz sales beneficiado tú, pero tú no me importas. Solo me importa satisfacer mis necesidades. Esas son las alternativas. Las opciones, el segundo nivel de propuesta, la opción involucra mi interés y mi necesidad, pero también involucra el interés y la necesidad del otro y de la otra. Las opciones voltean a ver al otro y a la otra. La alternativa no. Pero en una lógica de solución de conflictos, siempre primero nos vamos por una alternativa, lo que a mí me ayuda. Y luego, y si tú sales en una externalidad positiva, padre, y si no, no me importa. Por eso es algo colaborativo, por eso es algo que se construye a través de qué procesos de confianza. Porque el proceso de confianza, procesos que están legitimados, que es lo que busca la apertura, que no son procesos improvisados, sino que tienen cierta legitimidad, permite que pasemos del tú al yo al nosotros. Y el nosotros, donde se ve, el colectivo, donde se ve, en las opciones. Pero la opción todavía no es la solución. Puede existir un pool de opciones. Hay que ver la que mejor atiende la problemática o ver si con las diversas opciones podemos construir una meta opción que se transforme en qué, ahora sí, en una solución. En una solución a la problemática, a la necesidad. Pero no termina ahí en aplicarlo y sacarlo. Es necesario en un modelo de apertura probar, ver si la solución que vimos es viable, si sirve y evaluarlo. Simplemente si ya llegamos a esto y así vamos a hacer, es necesario evaluar, porque si sale mal en la evaluación, algo estuvo mal dentro del proceso, algo se tiene que mejorar dentro del proceso, algo no vimos en el análisis de la atención de la problemática y de la necesidad, o algo no logramos colaborativamente generar la mejor opción y por eso la evaluación no fue la mejor. Regreso, aquí lo vemos. ¿Cuántas políticas están por iniciar? Pues varias, en gris. ¿Cuántas están iniciadas? ¿Cuántas están completadas? Pero lo más importante, ¿cuántas están verificadas? ¿Cuántas están siendo evaluadas? Las mínimas. Se tienen que evaluar. Se tienen que medir. Y de ahí cierro tantito la presentación porque, pues todavía aunque les he enseñado el modelo, podemos decir que, bueno, pues nos está dando un mega choro, pero pues a ver si es cierto que esto funciona o no, ¿no? Es válido que tengan ustedes esa inquietud. Entonces les voy a enseñar un producto que nació a través de la apertura, de un ejercicio de apertura por diseño. Entonces, denme un segundo, lo voy a proyectar porque creo que sí es algo muy innovador. Esto es en la Ciudad de México, que hicieron un ejercicio de apertura. Denme un segundo. Está la biblioteca digital. Ahí, ya aquí lo tengo, ya lo encontré. Una disculpa. Encontré. Aquí está. Todavía no se ve, ¿verdad? Bien. Oh. Ahí está. Ah, pero se ve blanca, ¿verdad? Nada más. Sí, no se ve la presentación, nada más la pantalla blanca. Ahí ya como que ahí quiere empezar. está cargando. Sí. Ay, internet, no me falles ahorita. Ya.
Ahí Ya está. se alcanza a ver, ¿verdad? Esta es una guía muy interesante que se hizo en la Ciudad de México. Justamente se hizo una red que se llama Red Ciudad en Apertura y ya se me pasmó la página ahorita que reaccione, pero les puedo enseñar, por ejemplo, todos los actores que estuvieron involucrados para que vean que sí es posible. Es una guía de trámite para el cambio de identidad de género. ¿Cuál fue la necesidad que se identificó acá? Les doy el cuento corto. Lo que se identificó es que dentro de los centros penitenciarios existía una población, sí, tal vez no tan representativa, pero existe una población de mujeres y hombres trans que no podían ejercer sus ciertos derechos por no tener sus papeles en regla. ¿Cuál era el más típico? Una mujer trans que por no tener sus papeles en regla, vamos a decirlo, en el INE, en vez de decir Gloria Pérez, decía todavía Juan Pérez, lo metían al centro penitenciario en la sección masculina. O viceversa, y eso generaba una revictimización secundaria brutal. Entonces, lo que se buscó a través de esta guía fue justamente que con diversos actores de la sociedad civil, con diversas instituciones, como lo fue justamente el INE, como lo fue el Instituto de Transparencia, como lo fue, ya lo estoy abriendo en otro lado para que lo puedan ver porque no estaba cargando, como lo fue también varias organizaciones y colectivos de la población trans, pues pudieran hacer esta guía atendiendo a las necesidades que se presentaban en los centros penitenciarios para que una persona trans al interior del centro penitenciario pudiera hacer su trámite. Y aquí lo ven, después de un estudio con el centro penitenciario, con los centros de inserción social, con los colectivos trans, con colectivos de transparencia, con el Instituto de Transparencia, con el INE, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varias, se pudo llegar a esta guía y facilitarles. ¿Qué trámites incluyen aquí? Cómo obtener el acta primigenia, cómo actualizar el acta de nacimiento, cómo actualizar la CURP y cómo actualizar tu credencial para votar. Es un documento muy sencillo, muy didáctico. Regresamos, lenguaje sencillo, donde te dice cuál es la descripción, la autoridad responsable, los lugares donde se puede ver el tema, las opciones en línea para las copias certificadas, dónde se puede consultar el directorio, etcétera, ¿no? Para obtener tu acta de nacimiento, qué documentos debes dar, cuáles son los costos, etcétera. Igual para actualizar un acta de nacimiento, el proceso, la descripción del proceso a seguir en los casos de hacer la parte sexogenérica. Aquí se va explicando cómo se puede actualizar la CURP justamente aquí en Gobernación. También Gobernación participó, aunque fue algo local, estuvo presente, cómo obtener también tu credencial, con qué autoridad debes de ir, etcétera. Y aquí se va compartiendo pues lo que tenían que ver con quién puedes tener asesoría para esto, sociedad civil como es Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Amicus DH, ¿no? O sea, distintas organizaciones que ayudan justamente a la población trans sin importar el estado donde estés para que puedan hacer los cambios. Y aquí se ven los integrantes del grupo de trabajo. Vemos a gente de la COPRED, del Instituto de Reinserción Social, de Organización Sociedad Civil XX Justicia, de la Unidad de Política Migratoria de Secretaría de Gobernación, Almas Cautivas, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, otras asociaciones como son Infancias Transgénero, Muñecas Tiresias, el Instituto Electoral,
distintas personas, que aquí podemos ver la parte co-creada. Se lograron reunir en mesas de co-creación, y estoy diciendo que este producto se hizo en 8 meses. Identificar cuál era la necesidad, identificar cómo lo iban a hacer, lograr dialogar con las instituciones. Ahorita lo estamos viendo de manera muy rápida. Aquí vienen los logos de las instituciones que participaron. De manera muy rápida, pero también fue generar conciencia con las instituciones, porque, qué padre, pues sí, el cambio que hace Angelina. No, pues el INE realmente tiene que ir a los centros penitenciarios para hacer las actualizaciones. Pero sí, está muy padre que les diga esto. ¿Dónde van a poder encontrar estos centros penitenciarios? Cuando solo tienen ciertas computadoras a disposición. Entonces, esto facilitaba que se pudiera reproducir la información y enseñarles a esos colectivos, etcétera. No fue simplemente haz un producto y ya, sino genera conciencia con las distintas autoridades. También entender por qué era una problemática que, siendo honestos, el Estado no había vislumbrado. Fue una problemática que a través de los colectivos trans lograron vislumbrar, ¿no? Y hay más necesidades, los temas de retrovirales, etcétera. Pero bueno, dentro de todas las problemáticas, esta se vio que fue una problemática que sí se podía atender de manera colaborativa. Y ha habido casos de esto, ahorita no me acuerdo, fue en el 2021, estábamos en pandemia, pero con esta guía, con los colectivos, ya hemos tenido 10 casos de éxito. También son procesos tardados, etcétera, pero hemos tenido 10 casos de éxito de cambios sexo genéricos al interior de los centros penitenciarios, ¿no? Y así podemos encontrar muchas otras necesidades, muchas otras problemáticas que se pueden atender bajo esta apertura por diseño, regreso, donde no es la institución pública o la institución privada o la organización de sociedad civil quien lleva la voz cantante, sino que es una voz que coopera, que colabora y que busca justamente estos beneficios. Y para ir cerrando, ¿cómo funciona? ¿Cómo hicimos esto que les acabo de presentar? Bueno, pues si es necesario firmar una declaratoria de qué, de voluntades, de que queremos participar. Se hace un documento sencillo donde se expresan las voluntades de las personas a participar en esta política de apertura para atender una necesidad. Hay convocatoria abierta para el secretariado, que es ese órgano que al interior va a fungir como secretaría técnica para justamente funcionar y ver cómo se va a integrar el modelo de apertura. Convocatoria para ver quiénes van a ser los facilitadores. ¿Qué? Porque no es lo mismo que vayamos nosotros como servidores públicos, pero sí necesitamos un mediador, sí necesitamos un facilitador que nos ayude justamente a crear esos canales de comunicación. Instalar la red, lo que allá, por ejemplo, se llama la red de apertura, no importa el nombre, pero instalar este trabajo colaborativo, ver cuál va a ser la problemática, el árbol de necesidades, y ahora sí, la convocatoria para co-crear, reunirnos en distintas mesas. Yo les digo, nos tardamos, ya después de que se instaló, se tardó 6 meses en generar este producto, co-crear, o sea, todos en distintos espacios trabajamos para llegar a un producto concreto, el que acaban de ver. La parte que también comenté, sensibilizar a las instituciones, todas públicas, privadas, de cómo va a funcionar esto, por qué es importante, por qué se tiene que utilizar, seguir con las mesas de co-creación, tener los resultados, publicar los resultados, pero sobre todo evaluar el funcionamiento de los mismos. Y con esto vamos en tiempo ahora para dialogar. Les invito a que dialoguemos, a que podamos dialogar. La presentación se les va a compartir, el equipo de Maestro Chapa se los va a compartir. Pero bueno, abierto a preguntas, comentarios, y generar este diálogo, regreso horizontal entre los que estamos aquí.
respecto de lo que les acabo de presentar. Quedo atento para escuchar. Muchas gracias, doctor Aldo Trapero. Recordar aquí a la audiencia que Aldo, aparte de ser muy buen amigo aquí de nosotros, de todo el grupo de trabajo de la Dirección de Vinculación, él es coordinador de legislación de estudios normativos y transparencia de la propia Secretaría de Gobernación, además de egresado de licenciatura en Derecho del 2012 al 2016 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Fue nombrado director de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También, bueno, pues es un largo currículum, no necesita mucha introducción, maestro Aldo. Le agradecemos muchísimo su ponencia, su excelente explicación y detallada sobre el tema que no nada más maneja a la perfección, sino que es todo un maestro en la materia. Queremos invitar, por favor, a los compañeros inscritos, a los compañeros participantes, si son tan amables, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto. El doctor Aldo está a sus órdenes. Adelante. En el chat, Maribel Rufino tiene una duda. ¿Cómo podemos conocer la convocatoria comentada? A ver, en el segundo. Como tal, lo que tenemos que ver es justamente qué convocatorias existen. Ahorita, cada institución, a través de en sus unidades de transparencia o en sus áreas de vinculación, ahí es donde van a encontrar estas convocatorias para participar en los proyectos de apertura, pero también la invitación es que ustedes como sociedad civil, si no la encuentran y hay una necesidad, se acerquen y justamente ayuden a construir estos procesos de apertura y estos procesos de convocatoria. Regreso. En esta parte que vimos de la paz, la corresponsabilidad está en todos. Esta corresponsabilidad, si no está, pues pidan. Si está, participen, ¿no? Entonces, por ese lado yo me iría. ¿Algo más? Maestra Sara Alicia, no sé si guste hacer algún otro comentario al respecto. Su pregunta fue respondida. Parte. A ver, no, dígame. Adelante, por favor, tiene usted la palabra. Le voy a decir una cosa. Es licenciado usted, ¿verdad? Sí. Maestro, o lo que sea. Doctor. Lo que Experto. sea. Experto, sí. Adelante, maestra Sara. Yo creo que usted menciona varios de los aspectos. En relación son los derechos humanos universales, como la dignidad, ¿no? Creo que usted mencionó responsabilidad también como obligación. Pero yo creo que lo que no debemos olvidar es que esto entra en el ámbito de la libertad, que es un derecho humano. Y que es muy importante tener libertad para poder ser dueño de sí mismo y responder con responsabilidad ante todo esto que es un desarrollo humano. Sería uno de los aspectos a pensar. Uno a veces toma la teoría, esto es lo que plantean, pues sí, pero uno puede hacer sus modificaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que el elemento que faltaría ahí sería la libertad y la justicia, porque son dos derechos humanos que verdaderamente enriquecen cualquier actividad humana. Y creo que sería tan largo que discutiéramos qué hacer, porque ¿y cómo va usted a formar una cultura de la paz? Tendría yo como pregunta. Y luego se me ocurrirá otra. Yo no puedo
contradecirla en nada de lo que acaba usted de decir. No, o sea, no. Al contrario, enriquece la libertad, enriquece, claro que sí. Pero lo que sí puedo decir es cómo se crea una cultura de paz. La cultura de paz nos dice, yo lo quise poner cortito, pero nos dice la teoría y nos dice la práctica, inicia por la voluntad, el querer vivir en paz. Yo me voy un paso atrás. Yo digo el sentirnos merecedores de la paz. Porque algo que ha pasado es que hemos normalizado a tal punto la violencia que no nos sentimos muchas veces merecedores. ¿Cuántas veces, los invito a la reflexión, cambiamos un poquito nuestra forma de ser, buscamos, hasta nos preparamos y hasta nosotros mismos con ese síndrome del impostor, con ese de, ay, sí, ahora muy empoderado, ¿no? Ay, sí, ahora ya cambié y tal. Nosotros mismos nos echamos para abajo. Por eso digo, antes todavía de voluntad, creo que sentirnos merecedores de vivir, de estar en paz. Después, ahora sí, la práctica nos dice tener la voluntad. Podremos tener todos los instrumentos, podemos tener todas las capacidades, pero si no hay voluntad de vivir en paz, no se va a poder construir. Las 4 Ds que les acabo de decir, desarrollo, dignidad, que es de donde parte todo, derechos humanos, democracia, desarrollo y desarme, nos dice Lederach, son justamente los proyectos a través de los cuales se construye una cultura. Pero también hay instrumentos y nos habla de las personas. No desde una parte utilitarista, pero hablar de que las personas de sus distintos ámbitos, donde hay primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y cada uno tiene cierto nivel de influencia para poder llevar la paz. A ras de piso, en las comunidades donde se saben justamente estos que atienden la población, que saben las necesidades, los que operan, podemos hablar, los líderes comunitarios, que los llevan a los segundos, que son segundos niveles de intervención, académicos, reporteros, personas que tienen mayor espectro de difusión y de autoridad de la palabra, para también de ahí que el segundo nivel es quien conecta el tercer nivel, las necesidades, y la sube al primer nivel, que son los que tienen los poderes de decisión. Es necesario que las personas empiecen a dialogar respecto de los temas de la paz. Y posteriormente a eso, también es necesario, nos lo dice cualquier teoría de la paz, el saber resolver y gestionar los conflictos. La gestión positiva de conflictos es perdón, denme un segundito. Bueno. Es una forma, el gestionar los conflictos es una forma que nos permite justamente construir, que nos permite desarrollarnos pacíficamente, no caer en actos violentos, y dentro de otro de los grandes instrumentos es la imaginación. Así, aunque se escuche muy trillado, nos habla de la imaginación moral. ¿Por qué? Porque podemos imaginar escenarios catastróficos. Tiene que ser una imaginación moral que nos permita salir de la caja, que nos permite imaginar contextos donde nos podamos desarrollar plenamente. Regresamos, esto es a través de las instituciones socializadoras, la familia como primera institución socializadora, la escuela como segunda institución socializadora, la comunidad como tercera institución socializadora, justamente, y que estas estén en diálogo. Lo que hemos visto es que las 3 instituciones socializadoras van cada quien por su parte. Ya se han roto los puentes de comunicación. Necesitamos que las instituciones socializadoras nos muevan. Y para cerrar la idea, porque hay una intervención de Juan y de Celia, algo tan toral que es la relevancia de que conozcamos, hablemos de perspectiva de paz. Creo que si a todos les digo, ¿saben qué es una actitud antisocial? Creo que todos me podrían definir qué es algo antisocial. Pero si yo les pregunto, ¿saben qué es una actitud prosocial? No sería tan fácil, no nos viene tan rápido, porque estamos acostumbrados durante años, lo vimos, a la ausencia de, no a la creación de.
Pero gracias, Celia, y pues aquí, perdón, Sara, y por aquí nos podríamos echar, bueno, horas dialogando. Muchas gracias, doctor Aldo, por su respuesta. Maestra Celia, si es tan amable, adelante. Buenas tardes a todos. Primeramente quiero felicitar al maestro, al doctor, ¿verdad? Doctor Trapero, por su excelente y muy dinámica y sencilla su exposición, que domina totalmente el tema. Han quedado bastante clarificado muchas situaciones, pero pues sí, primeramente es eso, felicitarlo. Se ve muy joven para toda la experiencia que tiene. Y bueno, aquí yo le preguntaría, ¿qué posibilidades hay de poder tener una entrevista con usted para plantear algunas situaciones de nuestra asociación y que nos pueda orientar para saber hacia dónde podemos ir? Porque tenemos identificadas varias problemáticas, pero hemos acudido a diferentes instancias y nos triangulan, nos regresan y no podemos resolver. Entonces, dentro del diseño que usted nos dio, dice que hay que identificar problemáticas. Tenemos algunas, pero a lo mejor estamos tocando malas puertas y quisiéramos, con su expertise, nos pudiera orientar para poder llegar a feliz término en este próximo año. Si gusta, perdón, doctor, nada más haciendo una interrupción porque sé de la premura con la que tiene usted que cerrar la conferencia. Si gusta, Celia, con muchísimo gusto, yo les consigo una cita con el doctor Aldo para platicar y para sentarnos a dialogar, igualmente a Sara. Y también le voy a pedir al señor Juan Manuel Ledón, al ingeniero, perdón, si es tan amable, Juan Manuel, si nos puedes escribir tu pregunta, con mucho gusto se la pasamos al doctor Aldo para que nos las pueda responder, y te enviamos la respuesta, porque sí nos comenta que tiene que salir corriendo aquí de su oficina, si son tan amables, por favor. Le contesto a Celia, las unidades de transparencia son las conexiones. Las unidades de transparencia deben saber los temas de apertura, las áreas de atención ciudadana, las áreas de vinculación. Pero digamos, en el lenguaje que lo acabo de compartir, quienes saben, unidades de transparencia. Con ellos lo pueden ver. Un tema de gobernación específico lo pueden ver conmigo. Un tema con otra secretaría, pues la unidad de transparencia de esa secretaría o de esa autoridad. Sí, gracias, director, gracias, Pedro, por la invitación. Perdón, me están buscando, tengo que salir corriendo a atender un tema, una disculpa, pero quedo atento a lo que ustedes me dejen de preguntas. Le pido a Sara, quien está ahorita conectada, ponga los datos de contacto de la unidad, lo que necesiten para que me puedan contactar. Y pues ahí les dejo un examen, así que está facilísimo, son 5 preguntitas. Entonces, doctor Aldo, muchísimas gracias por su participación. Una disculpa, ingeniero Juan Manuel Ledón, estamos muy apenados por no poderle contestar su pregunta, pero con muchísimo gusto se la hacemos llegar directamente al doctor Aldo. Yo me encargo personalmente de mandarle la respuesta con todo gusto. No tenemos ningún problema con eso. Agradecerles a todos su presencia, a todos su participación. Recordarles que el día de mañana seguimos con el curso a las 11 de la mañana. Les esperamos, si son tan amables, poderse conectar un poquito antes para dar algunos anuncios que tenemos y hacer una recapitulación de hasta dónde vamos ahorita con estos 3 primeros días que han sido de mucho éxito y de mucha participación. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Un gusto haber participado el día de hoy con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciado Chapa. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, excelente tarde. Gracias, hasta mañana. Mañana, gracias. Buena tarde. Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta mañana, mucho gusto.